La historia de la civilización, en cierto modo, es la de la ingeniería, el arduo y largo esfuerzo para hacer que las fuerzas de la naturaleza trabajen en el bien del hombre. Los primeros hombres utilizaron algunos principios de la ingeniería para conseguir alimentos, pieles, construir armas de defensas como lanzas, cuchillos, hachas y martillos. Se dice que el desarrollo de la ingeniería como tal comenzó con la revolución agrícola en el año 8000 a.C., cuando los hombres dejaron de ser nómadas y vivieron en un lugar fijo para poder cultivar sus productos y criar animales comestibles. Hacia el año 4000 a.C., los asentamientos alrededor del río Nilo, Éufrates e indios se centraron en la población y se inició la civilización con escritura y gobierno. Con el tiempo en esta civilización aparecería la ciencia. La ingeniería en sí se ha visto y se ha reconocido en las distintas sociedades, como la egipcia, mesopotámica, griega, romana, oriental y europea. Ingeniería egipcia, los cuales han sido uno de los primeros y mayores creadores de grandes obras arquitectónicas y de la ingeniería. Una de las primeras obras de ellas sería el muro de la ciudad de Memphis. Esta capital estaba situada a 19 kilómetros al norte de donde se encuentra el Cairo en la actualidad. Según está escrito, en el reinado del rey Joser fue propicio para el invento de Imhotep, la pirámide. Construir estas pirámides con exactitud actualmente con nuestros adelantos tecnológicos es imposible, por lo que en aquel entonces pudieron haber recibido ayuda tecnológica más avanzada de la que existe hoy. La ingeniería mesopotámica. Esta es otra de las grandes civilizaciones. Esta se desarrolló en el norte de Irán, en el río Tigris y el Éufrates. Los griegos llamaron a esta tierra Mesopotamia, que significa la tierra entre los ríos. Al inicio de la historia, un pueblo desconocido, los sumerios, como la civilización anterior, una de sus primeras obras fueron las murallas para las civilizaciones, templos y excavó acequia, que pueden haber sido los primeros logros de la ingeniería del mundo. Ingeniería griega. La historia griega comienza hacia el año 700 a.C. y el período de esta aproximadamente 500 hasta 400 a.C. Se le llama la Edad de Oro de Grecia. Una cantidad sorprendente de logros significativos en las áreas de arte, filosofía, ciencia, literatura y gobierno no fue la razón para que esta pequeña porción del tiempo en la historia humana ameritara nombre propio. Aproximadamente en 440 a.C., Pendes contrató arquitectos para que construyera templos en Acrópolis, monte rocoso que miraba a la ciudad de Atenas. Quienes dirigieron la construcción en estas antiguas estructuras no tenían un título que se pudiera traducir como ingeniero. Se les llamaba arquitectón, que quiere decir que él había cumplido un periodo como aprendiz. Se puede decir que los griegos se concentraron más en construcción de templos y en la ingeniería militar. Ahí encontramos que en 305 a.C., Demetrio había producido la máquina de guerra más temible de la época, el castillete, diseñado por ingeniero en Palco, de 9 pisos, con una base cuadrada que medía 15 y 22 metros por lado y una altura total entre los 30 y 45 metros. Ingeniería romana. Los ingenieros romanos tenían más en común con sus colegas de las antiguas sociedades de las cuencas hidrográficas de Egipto y Mesopotamia que con los ingenieros griegos. En su mayor parte, la ingeniería romana era civil, especialmente en el diseño y construcción de obras permanentes, tales como acueductos, carreteras, puentes y edificios públicos. Y otra ingeniería encontrada en esta civilización fue la ingeniería militar. Otra de las habilidades era la arquitectura, y debido a ello podemos encontrar uno de los grandes triunfos de la construcción pública durante este periodo, el cual fue el Coliseo. Ingeniería oriental. Después de la caída del Imperio Romano, el desarrollo ingenieril se trasladó a la India y China. Una de las más grandes realizaciones de todos los tiempos fue la Gran Muralla China. La distancia de un extremo a otro del muro es de aproximadamente 2.240 kilómetros. Sin embargo, hay más de 4.080 kilómetros de muro en total. Casi toda la muralla tiene aproximadamente 10 metros de altura, 8 metros de espesor en la base y se deduce hasta aproximadamente 5 metros en la parte superior. A lo largo de esta parte corre un camino pavimentado. Ingeniería europea. Durante este periodo no existieron las profesiones de ingeniero o arquitecto.
de manera que estas actividades quedaron en manos de los artesanos, tales como los albañiles maestros. La invención de los anteojos en 1286 y el incremento considerables en las obras impresas en Europa en el siglo XV fueron dos acontecimientos trascendentales en la expansión del pensamiento ingenieril. Leonardo da Vinci fue uno de los grandes genios de todos los tiempos. Anticipó muchos adelantos del futuro: la máquina de vapor, la ametralladora, cámara oscura, el submarino y el helicóptero. Pero es probable que tuviera poca influencia en los pensamientos de la ingeniería de su tiempo. Jean-Baptiste Colbert fue ministro bajo Luis XIV y estableció la primera escuela formal de ingeniería en 1675. Primera generación de computadoras. En esta época, las computadoras funcionaban con válvulas. Usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas. Utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas y se utilizaban específicamente para el ámbito científico y militar. Eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Algunos ejemplos de computadores de esta generación puede ser la IBM 701 y la IBM 650. Segunda generación de computadoras. Ya para esta generación usaban transistores para procesar información. Estos eran más rápidos, pequeños y confiables que los tubos al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Producían gran cantidad de calor y eran sumamente lentas, al igual que la primera generación. Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL y Fortran, los cuales eran comercialmente accesibles, y el tamaño comenzó a disminuir. Tercera generación de computadoras. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, en los que se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. Cuarta generación de computadoras. Ya para esta generación, el procesador completo de una computadora, o la unidad aritmética lógica, consiste en una única plantilla de silicio, y fue patentizado en 1971 por Alemania Intel Corporation y se denominó microprocesador, lo cual permitió el inicio de las computadoras personales conocidas hoy en día. Quinta generación de computadoras. Las computadoras de esta generación contienen una gran cantidad de microprocesadores trabajando en paralelo y pueden reconocer voz e imagen. También tienen la capacidad de comunicarse con un lenguaje natural e irán adquiriendo la habilidad para tomar decisiones con base en procesos de aprendizaje fundamentados en sistemas expertos e inteligencia artificial. Sexta generación de computadoras. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas paralelo-vectorial, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. Se han creado computadoras capaces de realizar más de 1 millón de millones de operaciones aritméticas de punto flotante por segundo. Podría decir que esta experiencia fue totalmente nueva debido a que nunca antes había realizado un video y menos en grupo con personas que son nuevas para mí, lo cual es bueno debido a que aprendo de las personas nuevas, aprendo a trabajar en equipo y en grupo como lo hemos hecho en todo el proceso de la elaboración de este video. Realizar este video fue algo sumamente dilatado, ya que editar el video y hacer esas cosas requiere bastante tiempo. Pero aparte de eso fue bueno, ya que logré trabajar con una persona que no conocía, pero que ahora ya conozco. Para mí es bueno que hayamos trabajado en grupo, ya que así nos pudimos distribuir el trabajo y poder hacerlo más rápido. Y pues este proyecto para mí fue algo divertido, ya que a mí me gusta hacer videos. Y esto fue lo que quedó, espero que les haya gustado.